Bueno chicos, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal. Hoy, como os he ido informando sobre todo en mi último vídeo y a través de Instagram, vamos a hacer el segundo vídeo de la serie de 3 del complejo articular del hombro. Entonces ya vimos en un primer vídeo, que si no lo has visto todavía, en este enlace que te va a aparecer aquí, acerca de las lesiones o los problemas del manguito rotador, que es una estructura muy famosa en el hombro. Y yo lo que quiero hacer es desgranar un poquito más en profundidad de qué está formada la articulación del hombro, qué articulaciones la forman, qué ligamentos, qué estructuras y qué músculos sobre todo, y ver un poquito dónde se pueden producir lesiones y qué síntomas puedes tener para que tú, si tienes algún tipo de síntomas, pues relaciones un poco lo que te voy a explicar y puedas darle un poquito de contexto o de forma a lo que te ocurre en el hombro. Así que sin más, aquí con mi amiga la pizarra vamos a ir explicando poco a poco un poquito qué es la articulación del hombro, dónde se lesiona y los posibles síntomas que puede tener. Bueno, pues chicos, vamos a ello. Vamos a presentar un poquito primero el complejo articular del hombro. Siempre se habla del hombro, pero realmente es un complejo articular, es decir, es un conjunto de articulaciones que son fundamentales para el funcionamiento de esta extremidad. Entonces, por un lado, este es mi dibujo, mi humilde dibujo, no dibujo muy bien, pero bueno, esternón, clavícula, escápula o paletilla, como lo conoce todo el mundo, húmero y costillas, ¿vale? Todo eso tiene implicación en la articulación del hombro. ¿Por qué? Porque está formado por 4 articulaciones. La primera, la articulación externo-costoclavicular, es decir, formada por esternón, clavícula y primera costilla. Aquí se producen movimientos de rotaciones hacia atrás y hacia adelante cuando movemos el brazo, el húmero. Después tenemos la articulación acromio-clavicular. Acromio es un trocito de hueso de la escápula que viene hacia aquí, hacia adelante y que se articula con la clavícula. Otra articulación muy relevante y muy importante, después veremos por qué. Después tenemos la articulación escápulo-torácica, es decir, la paletilla con la parrilla costal, es decir, esta zona requiere de movimiento para el correcto funcionamiento del hombro, de la articulación principal, que es esta de aquí, que se le conoce como glenohumeral. Entonces tenemos 4 articulaciones para el movimiento del brazo. Y ahora me diréis, ¿y eso por qué? Pues básicamente porque para que esto tenga un correcto movimiento, aquí debe haber un correcto movimiento, aquí también y aquí también. Si falla cualquiera de ellas, el hombro es una articulación de las más móviles del cuerpo, con lo cual necesita de grandes estructuras para conseguir esos grandes movimientos. De esta manera necesitamos revisar todas esas articulaciones cuando tenemos un problema en la movilidad del hombro. Ahora bien, ¿qué estructuras podemos encontrar también? Pues vamos a ello. Si hablamos de estructuras pasivas, pues como bien sabes, todo esto está lleno de ligamentos, cada articulación va a tener su propio ligamento y aquí pues también vamos a tener otros ligamentos. Sin embargo, vamos a destacar varias estructuras pasivas muy importantes. Por un lado tenemos el rodete o labrum glenoideo. Para que me podáis entender, de aquí en adelante vamos a definir la articulación del hombro como la más móvil del cuerpo, pero la más inestable. La más móvil porque me permite orientar mi mano en todos los puntos de movimiento para poder utilizar la mano, que es una de las partes más fundamentales e importantes del cuerpo. Pero para que una cosa sea móvil tiene que tener mucha capacidad de movimiento y eso la hace más inestable. Con lo cual la articulación del hombro tiene un montón de estructuras, tanto pasivas como son los ligamentos, este labrum, una bursa que vamos a ver, como activas también, como son los diferentes músculos del manguito rotador, etcétera, para estabilizar esta articulación. ¿Por qué? Hay un símil que a mí me gusta siempre poner, no sé si habéis jugado alguna vez al golf, pero la articulación glenohumeral tiene el siguiente símil. Si habéis jugado alguna vez al golf,
sabréis que la pelota se pincha un pinchito en el césped y después la pelota se coloca encima del pinchito para golpearla. Pues este símil es igual que esta articulación, es decir, esto sería la paletilla, esta zona de aquí, y esto sería la bola del hombro o la bola del húmero. Con lo cual, fijaros la inestabilidad que tiene, que solo se apoya quizás en un 10-15% de la superficie total. Todo esto queda al aire, con lo cual debe tener una gran capacidad de estabilidad. Con lo cual, estructuras pasivas, al igual que muchísimos ligamentos en todas las articulaciones, tenemos el labrum o rodete glenoideo. Es más que nada como una superficie extra que se le pone a esta articulación para que coja un poquito más de esa bola y sea un poquito más estable. Ahora después veremos las lesiones que pueden existir en esta estructura. Y después tenemos también la bursa. La bursa, tan famosa en los diagnósticos de bursitis, no es más que una bolsita de líquido que tenemos justo aquí arriba para evitar o para que no haya tanto roce entre este hueso y el húmero. Cuando nosotros movemos el húmero, obviamente esta cabeza va a ir hacia allá y se puede producir aquí un choque. Entonces, para evitarlo existe esta bursa. Con lo cual, estas son algunas de las estructuras pasivas que me permiten o me generan estabilidad a nivel del hombro. También debíamos destacar que existen otros ligamentos muy importantes, como es aquí, este de aquí, que también da bastantes problemas y en muchas ocasiones está roto. ¿Ok? Al igual que aquí, esta articulación puede verse a veces separada y también ese ligamento da algún que otro problema. Y ahora, si hablamos de estructuras activas que generan estabilidad, debemos de hablar, como no, de el manguito rotador, que como ya comentamos en el vídeo anterior, está formado por el subescapular, que se queda aquí y viene a la parte anterior del hombro, infraespinoso, que estaría por la parte posterior de la escápula y vendría a la parte posterior del hombro, supraespinoso, que viene por aquí arriba, que es el famoso que aparece en todos los problemas de hombro, y el redondo menor, que es un músculo que viene por aquí, ¿de acuerdo? Entonces esos serían todos los músculos del manguito rotador, además de músculos de fuerza como, por ejemplo, pectoral menor, que se engancha a una tuberosidad que tiene aquí la paletilla, pectoral mayor, obviamente, bien grande, redondo mayor, también bien grande, y por ejemplo dorsal ancho, además de trapecio, etcétera. Entonces todas esas son las estructuras, tanto activas como pasivas, que rodean toda la articulación del hombro. Ya he borrado el desastre anterior y ahora vamos a hablar un poquito más de las lesiones que voy a encontrar en el hombro. Vamos a empezar con las lesiones de las estructuras pasivas, o las estructuras también óseas y ligamentosas más importantes. Normalmente se pueden producir fracturas de la articulación de los huesos que forman la articulación del hombro, en las cuales destacaríamos la fractura del húmero, que suele producirse un poco de esta manera, sobre todo en caídas o en golpes fuertes, es bastante frecuente. Y también es bastante frecuente la rotura de la articulación o del hueso de la clavícula. No lo he querido pintar, pero me va a hacer falta. Si hablamos del hueso de la clavícula, que estaría por aquí, pues a veces cuando caemos se producen roturas de este hueso, que son bastante problemáticas. Como por ejemplo Luis Enrique la tuvo hace no mucho, ¿de acuerdo? Esto me bloquea todo el movimiento del hombro, como hemos visto anteriormente. Todas las articulaciones son fundamentales. Después, cuando se nos producen una caída, también vamos a tener problemas quizás si se ha producido una luxación del hombro.
¿Esto qué quiere decir? Que el hombro se sale de su sitio. Normalmente esta luxación suele ocurrir hacia adelante o hacia atrás, con lo cual este rodete clinoideo o labrum del que hemos comentado antes se rompe por aquí, o si estuviéramos por detrás, por aquí. Cuando eso se produce, obviamente a veces se queda roto y el paciente se va recuperando, y en otras ocasiones hay que operar, dependiendo de la gravedad de esa caída y de lo que esté afectado el labrum o el rodete clinoideo. En pacientes que no se operan, normalmente lo que ocurre es que se queda con una gran sensación de inestabilidad, porque ya se ha luxado, y entonces el hombro como que tiene más tendencia, sobre todo si esto se ha quedado roto, a volver a luxarse. Aparte también porque normalmente no se hace una buena recuperación, con lo cual el paciente, uno de los mayores síntomas que te va a comentar es que tiene una gran inestabilidad. Si hablamos también de lesiones pasivas, pero que no se han producido por un traumatismo, sino que a lo mejor se ha dado una luxación de esta articulación, pero sin ningún tipo de traumatismo, ni de golpe, ni de choque, se puede, o también si hablamos por desgaste o por una mala ejecución del movimiento, sin que la musculatura intervenga bien, por ejemplo en lanzadores, podremos hablar de una lesión de slap, que son, diríamos, como microluxaciones que hacen que esta parte del huesecito choque con esta parte del labrum. Es como si lo voy pisando, lo voy pisando, lo voy pisando. Imaginaros un reborde que yo todo el rato lo voy pisando y lo voy desgastando. Cuando esto se va desgastando, aparte de producir dolor, sobre todo en la parte anterior del hombro, me va a dar también sensación de inestabilidad y una gran falta de movilidad o capacidad de generar fuerza. Por ejemplo, en los lanzamientos, que es uno de los gestos que producen más molestias o problemas a nivel del hombro. Eso se le conoce como la lesión de slap, como ya he dicho. Entonces, esto más o menos serían las grandes lesiones a nivel pasivo, y también tenemos como estructura pasiva que se lesiona bastante la bursa. Lo que se produce más bien es bursitis. Normalmente las lesiones de hombro no vienen solas, no se produce una bursitis sola, sino que las estructuras activas tienen mucho que ver en esta bursitis, y el complejo articular en general, tanto articulaciones como tejidos, se ven afectados, y como resultado aparece esta bursitis porque no existe un buen movimiento del hombro y esto se ve comprimido, cada vez más comprimido, y va generando más daño y se termina inflamando. Entonces eso serían un poco un resumen bastante rápido de lo que son las lesiones a nivel pasivo, y ahora vamos a continuar con las lesiones a nivel de la musculatura. Comenzamos con la más famosa de todas, que es, como ya bien sabéis, la lesión de el manguito rotador. Siempre hablamos de el pinzamiento subacromial. ¿Esto qué quiere decir? Fijaos que os he hablado antes de que hay un músculo aquí que se llama supraespinoso, que tiene esta forma. Fíjate el músculo donde se encuentra. Obviamente se engancha aquí, en esta zona del hombro. Sin embargo, fijaos el espacio que queda entre el acromion y el hueso. A veces, cuando no hay un buen movimiento, esta zona sube hacia arriba, o aquí existe un crecimiento anormal porque existe artrosis y este espacio se ve reducido, con lo cual el músculo se comprime y es lo que produce ese pinzamiento subacromial, de los cuales hay diferentes grados. Eso normalmente provoca una tendinopatía de este músculo. El tendón aquí se afecta, ¿vale? Y eso pues provoca bastante dolor. Como ya os dije, eso siempre va acompañado normalmente de esa bursitis y no tiene por qué ser exactamente el origen de tu dolor, como ya vimos en el vídeo del manguito rotador, con lo cual no lo voy a explicar de nuevo. Te dejo o te emplazo a ese vídeo para que lo veas, pero suele ser una de las lesiones más comunes a nivel de el hombro. Los síntomas que produce esta lesión normalmente es incapacidad para mover el brazo o mucho dolor al movimiento, cuando sobre todo se produce en gestos por encima de la cabeza,
en deportes de lanzamiento es la lesión más frecuente, junto con esta que hemos hablado aquí de slap, que se llama. Y el tratamiento a veces es quirúrgico, pero yo recomiendo siempre tratamiento primero conservador con un buen programa de ejercicio y de fortalecimiento. Después tenemos otras lesiones del manguito rotador, como puede ser problemas en el tendón del subescapular, que es otro músculo que está justo aquí entre la caja torácica y la paletilla y que viene a engancharse a esta zona anterior del hombro, y que también se puede producir lesiones a esta altura y también da síntomas más bien en la zona anterior. En cuanto a otro tipo de lesiones musculares, podemos hablar de lesiones en el infraespinoso, que es un músculo que este es el supraespinoso, esta es la espina de la escápula, pues el infraespinoso estaría como por detrás de la paletilla en esta zona y viene a engancharse a esa zona posterior del hombro. Suele dar más síntomas en la parte posterior, aunque también irradia mucho dolor a la zona anterior del hombro. Y por último me gustaría comentar tanto una lesión poco conocida que se le llama, que tiene un origen neuropático o es porque el nervio está afectado, que se le llama el cuadrilátero de Valpó, una zona que hay justo aquí posterior al hombro y que te suele dar síntomas en esta zona de aquí. Se trata de un cuadrilátero que se forma entre varios músculos que están por detrás de la articulación del hombro y por donde pasan la fibra nerviosa de algunos nervios que van por la parte posterior del hombro. Esa compresión que se produce a este nivel, aquí, en esta zona de aquí, da numerosos síntomas, sobre todo en la parte posterior del hombro, y algunos síntomas de hormigueo o de calambre en esa zona, sobre todo de dolor intenso, diríamos. Y como no puede ser de otra manera, el desgaste y la edad va provocando artrosis, y una de las lesiones más comunes en el hombro es la artrosis de esta articulación, de la glenohumeral. De manera que el movimiento, la articulación se va poniendo más picuda, tanto esta como esta, y el movimiento ya no es tan fluido y se provoca numerosas molestias a la hora del movimiento y se reduce un montón. Y uno de los grandes problemas que existe en la articulación del hombro es lo que se le conoce como hombro congelado, que en sí no parece que tenga una razón clara, sino que es una mezcla de muchas lesiones que se producen aquí, como las que hemos comentado, de el problema del supraespinoso con la bursa, con problemas también aquí. Lo que va haciendo es que la cápsula articular, que es una estructura que es como una bolsa, que no la he explicado antes, pero que recubre a toda la articulación del hombro, como que la protege, pues se hace más pequeñita porque se inflama, y eso hace que el hombro no pueda moverse. Es como si yo ahora mi sudadera la comprimo aquí a muerte y por lo tanto me va a dejar o me va a permitir menos movilidad. Esto es algo bastante complejo y que se da sobre todo en personas que ya han tenido problemas de hombro durante mucho tiempo, o que tienen aquí una lesión algo más grave, o que su sistema doloroso se ha alterado y ha intentado proteger al máximo esa articulación del hombro y le ha limitado a tope el movimiento. Una lesión bastante lenta de recuperar y bastante jodida, pero que poco a poco puede salirse de ella. Entonces, bueno, esas serían más o menos las grandes lesiones que podemos encontrar en el complejo articular del hombro. Y como sabéis, el dolor siempre es multifactorial, nada va a depender de la estructura, pero también de otras muchas cosas, con lo cual nunca nos podemos quedar solo con esto, sino que hay que mirar muchas más cosas: estrés, ansiedad, falta de sueño, mala alimentación. No quisiera olvidarme tampoco del bíceps, la porción larga del bíceps que viene a esta reborde de la paletilla, con un tendón largo, y aquí ya sale lo que es el vientre muscular, y que genera también bastantes problemas en esta zona
anterior por problemas en el tendón de esta porción larga, sobre todo en gestos de elevación, y da dolor en la parte delantera del hombro. Un aspecto también muy a tener en cuenta, además de que aquí existen unos ligamentos que lo atan a la cabeza del húmero y que también se suele sufrir bastante problemas con esos ligamentos, sobre todo en personas que han sufrido una luxación de hombro. Bueno chicos, así que como habéis podido fijar, el hombro tiene un montón de estructuras y un montón de elementos que pueden hacer o pueden generar problemas o molestias. Los síntomas son muy variados, no puedo hablar de que esta lesión te genera dolor aquí, la otra te genera dolor allá, solo hay algunas que te dan síntomas claros. Normalmente la persona lo que va a tener es dolor cuando se tumba, en el caso de que sean problemas de manguito rotador y demás, va a tener dolor o delante o atrás también cuando realiza tiene este tipo de problemas. O también en personas que tienen más lesiones relacionadas con la inestabilidad, pues sobre todo van a notar esa inestabilidad en ciertos gestos, o incluso personas con artrosis, pues ya los síntomas son un poquito más elevados y te generan dolor o saltos a trompicones, como se dice, en la articulación del hombro cuando lo intentas mover. Y en caso, por ejemplo, de problemas del nervio, pues sí que se va a notar más dolor o quemazón en esta zona posterior del hombro. Sin embargo, el dolor normalmente es caótico, a cada persona le duele de una manera. Cuando hace X gestos, una persona con la misma lesión puede dolerle distinto a otra persona. Entonces, bueno, es un poco difícil y complejo. Sin más, espero que te haya gustado este vídeo. Como siempre, te invito a que te suscribas, a que te mantengas atento a mi canal y sobre todo a los próximos vídeos que vamos a ir subiendo, que el próximo es cómo solucionar estas lesiones de hombro, o por intentar al menos ganar movilidad y fuerza, que suelen ser los síntomas fundamentales. Así que si no has visto el primer vídeo, te recuerdo que puedes verlo para entender un poquito más qué es el manguito rotador. Y sin más chicos, os emplazo al siguiente vídeo donde intentaremos darle un poquito una solución a estas lesiones de hombro del complejo articular, que es tan complejo y que tanta gente sufre problemas de ello. Así que sin más, un saludo y nos vemos en el próximo.